Era misceláneo, yo pensé que era así lo que sobra. Ahora, como miren los diccionarios en el teléfono, es heterogéneo. Ya vi una pregunta de un señor ahí que decía si era peyorativo y le respondieron que no. Bueno, el tema de esta hemorragia digestiva es un tema relevante porque es de todos los días y se asocia con mortalidad. Y la evolución cambia de acuerdo con las intervenciones, sobre todo con la endoscopía terapéutica que se agregó en los últimos 20 años probablemente. Yo quería simplemente pasar un par de preguntas para saber si estamos de acuerdo o si puedo cambiar la mentalidad del auditorio después de la exposición. Entonces, en la evaluación inicial de la severidad, lo de mayor valor, ¿qué es? El nivel de hemoglobina, el volumen estimado de la hematemesis. Muchas veces en la presentación de los pacientes se perdió 2 litros de hematemesis, 600 cc. El grado de palidez estimado clínicamente, el pulso y la presión o el estado de conciencia. Bien, podemos seguir, podemos detenernos aquí. Vamos a seguir adelante. La pregunta de no cierto pulso y presión, el estado hemodinámico. Y esta es una pregunta que siempre se hace por parte del médico que recibe al enfermo en urgencia, por parte del director del hospital que tiene que pagar esto afuera cuando llega el enfermo en horas no de oficina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo debe hacerse? ¿En qué momento en relación con la hemorragia? En la primera hora disponible, ¿no es cierto? Si llega el viernes, el lunes, de inmediato en todos los enfermos, una vez que se estabilizan todos los enfermos rápidamente endoscopía, de inmediato solo en los estables o programados según la severidad del paciente. ¿Qué les parece? Aquí hay alguna diferencia. ¿Cuál es esa? ¿La segunda? ¿Qué era cuál? Ya, a ver, volvamos a la C. Volvamos atrás. Una vez estabilizado en todos. O sea, esto significa el que está estable al tiro y el que está inestable lo estabilizamos y lo hacemos al tiro. Eso es casi imposible en realidad, porque tendríamos una carga enorme de pacientes. Vamos a tratar de ver qué es lo que dicen las guías. Así que estos van a ser los temas. Aquí me equivoqué, esto en realidad es etiología. Esos son los temas que vamos a tratar de discutir. Esta es una serie de Temuco de hace unos 10 años. El doctor Ríos juntó todos estos casos en cuanto a etiología y la verdad es que el 30% es úlcera, alrededor de un 17% varices esofágicas y otras. Esto, y si compara con series de otros países, o otras series chilenas, otras series de América Latina o europea, uno ve que es más o menos parecido. La primera causa siempre es úlcera gastroduodenal,
y las varices esofágicas ocupan un porcentaje relativamente similar en todas las principales causas. Y ocupa alrededor de un 30% del volumen de endoscopías que se hacían en esa época en nuestro hospital. Esto es del año 98 al 2003. Lo primero que uno debe hacer es evaluar la severidad del caso, el riesgo de resangramiento, el riesgo de mortalidad. Y para eso se han elaborado scores que vienen ya desde el año 96. ROCAL es el más antiguo y el más usado. Y ese tiene dos partes, uno que es puramente clínico, se hace en edad, presencia o no de shock, que se define por taquicardia sobre 100 o presión sistólica bajo 100, y la comorbilidad. Ese es el score clínico inicial. Y si eso uno le suma lo endoscópico, ¿no es cierto?, que es básicamente el diagnóstico, cuál es la etiología de la hemorragia, y el score de Forrest, ¿no es cierto?, uno tiene el score de ROCAL total. En general se estima como bajo riesgo, que significaría casi que se va a ir para la casa ese enfermo y hacer la endoscopía en forma electiva, un score de 0, o sea, casi el tipo que viene sano, ¿no? Y el score total, en que suma clínico endoscópico, hasta 2. Y todos han visto esto del score que aplica edad, presencia de presión y pulso, la comorbilidad del diagnóstico y estigma de sangramiento, y eso se le asigna un puntaje. De tal manera que 0 significa que uno es jovencito, que tiene una presión arterial sistólica de 100 o más, que tiene una frecuencia cardíaca de 100 o menos, que no tiene comorbilidad. Es prácticamente un señor sano. Y eso le suma después los criterios endoscópicos. Otro score que usan, ese score es inglés, este también es inglés, Blatchford, y este es puramente clínico, con un par de exámenes de laboratorio muy simples, urea, hemoglobina, la presión arterial sistólica, la presencia no de taquicardia, la presencia de melena, síncope, hepatopatía, insuficiencia cardíaca. Se parece mucho pero, al score de ROCAL clínico, pero tiene más elementos. Bajo riesgo, nuevamente 0. Ese enfermo que no pudiera, lo ve en urgencia, pudiera enviarlo a la casa sin mayor riesgo. Esto también publicado en literatura inglesa el año 2000. Y esta es la tabla en la cual hay puntajes, ¿no es cierto? La urea, el nivel de hemoglobina, un poco diferente para hombres y mujeres, la presión sistólica, taquicardia, melena, síncope y las comorbilidades. Y uno aplica puntaje y a medida que aumenta el puntaje aumenta la mortalidad. Y eso sirve básicamente para ubicar a los enfermos de bajo riesgo, score 0, bajísimo riesgo, todo lo demás empieza a aumentar el riesgo. Y los americanos publicaron hace algunos años también este score clínico también, que es muy simple, o sea, es preendoscopía también, y esto es un punto por cada una de estas alteraciones, albúmina menor de 3, INR sobre 1,5, compromiso de conciencia, presión arterial sistólica bajo 90 y una edad sobre 65. Bajo riesgo, ¿qué significa? Entre 0 y 1. O sea, enfermo casi sano. Y esta es la tabla publicada en esa publicación del Gastrointestinal Endoscopy, en que se ve cómo la mortalidad claramente aumenta a medida que aumentan el número el score del AIMS. Y es muy fácil de ubicar. Aquí hay dos series, una que fue la que originó, ¿no es cierto?, este score, que es la primera, y la otra, esto que está teñido un poquito de celeste o verde, ese es el score de validación, que es un poquito menos sensible, pero tiene esa misma tendencia. Relación con mortalidad, relación con estadía hospitalaria, relación con necesidad de transfusiones. Y es un criterio puramente clínico, facilísimo de aplicar. La recomendación, estas recomendaciones son de la guía NICE del Reino Unido, se los recomiendo porque son de una extraordinaria calidad, una revisión gigantesca de la literatura disponible del año 2012,
Lo que recomiendan ellos, los ingleses, Blatchford para pre-endoscopía y el Roca para post-endoscopía. Y considerar la alta precoz con score Blatchford 0. Los americanos están utilizando el AIMS. El manejo inicial, siempre iniciar cristaloides. Recordad que la hemoglobina inicial no refleja la pérdida real porque no se ha producido la hemodilución. Lo que ha cambiado un poquitito es la agresividad con que usamos transfusión de glóbulos rojos. Ustedes saben, desde hace varios años se está demostrando que una política más conservadora en relación a la reposición de la mejoría de la hemoglobina se asocia a mejor evolución, y este es un artículo publicado en New England a propósito de hemorragia digestiva, y ellos compararon una política conservadora, indicando transfusiones con hemoglobina, esta cosa no apunta, ahí le puse el dedo, con hemoglobina de 7 o menos, comparado con una política más liberal que el nivel era 9. Y ellos demostraron mejor sobrevida en general en los enfermos con hemorragia digestiva, en especial en los cirróticos Child A y B, menor resangramiento, menos efectos adversos y no había aumento de presión portal. Naturalmente esto no se aplica a hemorragia exsanguinante, ahí las cosas cambian. Pero el nivel, entonces, hay que ser más cauteloso con la transfusión de glóbulos rojos. La recomendación, naturalmente, es evitar la sobretransfusión, pero también evitar la subtransfusión. Así que 7 parece ser un mejor nivel. Y este es el artículo de New England, en que aquí está la diferencia en mortalidad, que ahí se ve como poquito, ¿no? Pero si uno le aplica el zoom, aparece una diferencia estadísticamente significativa, un P de 0,02. Y de esta misma serie, ¿no es cierto?, ustedes ven que en la primera, la sobrevida general, hay una diferencia importante a favor de los criterios más conservadores en transfusión, P002, pero eso es especialmente marcado en cirróticos de clase A o B, no así en la clase C. ¿Cuál es la recomendación de transfusión de plaquetas? Siempre que haya sangramiento activo y plaquetas menores de 50.000, sangramiento activo, importante. Y el plasma fresco cuando el INR es sobre 1,5 o el enfermo está con anticoagulantes y sangramiento activo. La terlipresina es una droga de la cual disponemos y ha sido útil, la usamos a veces un poquito más de lo necesario. La terlipresina, ustedes saben que es un derivado de la vasopresina, es un complemento para el tratamiento endoscópico, no puede usarse aisladamente. Está demostrado que es mejor que el placebo. Las dosis recomendadas son bastante altas, las que señala la literatura, que significa 2 miligramos cada 4 horas. Hasta control de sangramiento y luego bajar la dosis a la mitad. Hasta control de la hemorragia hasta un máximo de 5 días. Uno trata de ser, una vez que ha estabilizado y ha tratado al paciente, trata de salirse rápidamente por los costos. La terlipresina puede usarse antes de la endoscopía si uno sospecha fuertemente que esta hemorragia es varicial. El momento de la endoscopía, que es la discusión y el motivo de la pregunta, lo primero es que siempre la resucitación es lo que prima. A veces en el deseo de cortar luego el sangramiento, los enfermos son derivados o enviados a endoscopía antes de tiempo, cuando el enfermo está hipotenso, está con compromiso de conciencia, aspirado. No es el momento. Siempre primero la resucitación cardiovascular. Si no, el enfermo se va a morir antes o durante o después de la endoscopía y la endoscopía va a ser inútil. Siempre resucitación. En los pacientes inestables con hemorragia severa se recomienda la terapia endoscópica de inmediato una vez estabilizado. Eso en todas las guías aparece y eso es evidentemente de beneficio para el paciente. Y en el resto, los que están estables, los que dejaron de sangrar, los que tienen los criterios de Roca, o de Ames o de Blatchford bajo, ¿no es cierto? Ahí viene la discusión. La recomendación es que esta endoscopía se haga dentro de las 24 horas. Eso es un criterio económico. Parece absurdo que un enfermo esté esperando días una endoscopía para saber, ¿no es cierto?, y se puede ir de alta.
Esto es evidentemente de beneficio económico. Este otro es un beneficio clínico para el paciente. Lo interesante es que esta recomendación de la endoscopía urgente en pacientes inestables y de alto riesgo, que disminuye la mortalidad del estadio hospitalario y necesidad de transfusiones, es opinión de expertos, porque naturalmente no se hacen estudios controlados para saber si está enfermo, ¿no es cierto? Le vamos a hacer endoscopía de inmediato, vamos a esperar 24 o 48 horas. Es imposible hacer ese estudio. Pero en todo el mundo existe, digamos, en todas las guías, esto es la recomendación. Ahora, el resto de los pacientes, los que están estables, la recomendación de hacerlo precozmente es por motivos económicos. Y ese enfermo, si es un enfermo estable, con una úlcera for stress, ¿no es cierto?, con el fondo limpio, que sabemos que no va a resangrar, no tiene comorbilidad, ese enfermo se puede ir después de la endoscopía. Hay estudios hechos en Estados Unidos que le hacían a todos los enfermos endoscopía. De inmediato, digamos, una vez estabilizado, pero los que estaban estables se lo hacían inmediato. Y eso demostró beneficio económico. Pero en general eso significa tener un staff de endoscopía permanente. Y eso es lo que debe balancear. Y el que debe balancear eso es el administrador de los fondos del hospital. ¿Qué prefiere, no es cierto? Pagar en endoscopía de urgencia, lo que significa el staff, ya sea de llamada o lo que sea, o comprar servicios, o hacer que ese enfermo espere, si llega el viernes hasta el lunes, ¿no es cierto? Alguien tiene que pagar esa cama va a ocupar una cama que puede ocupar un paciente más grave, etc. Y esas son las decisiones que tienen que tomar las autoridades. En cuanto a las terapias endoscópicas no varices, ¿no es cierto? Lo que está desde hace varios años ya instalado como conocimiento es que la terapia endoscópica debe ser combinada. Y ahí tenemos un déficit nuestro. Las terapias, ¿cuáles son? El CLIPS con o sin adrenalina, es un método mecánico, métodos térmicos, termocoagulación con adrenalina o trombina con adrenalina. Y lo que está, digamos, en los últimos años ha aparecido un tratamiento que parece mágico, que es el tratamiento tópico, que uno le echa un polvito a la zona sangrante y eso se coagula de inmediato. Eso se llama hemospray. Estas guías británicas no encuentran elementos que permitan recomendar una terapia sobre otra. Tema de cualquiera. Pero en todo lo que se insiste sí que la terapia debe ser combinada. Y ahí tenemos un pequeño retraso. Esto es el hemospray, es el endoscopio, aquí está la lesión sangrante, le echamos polvito y eso atrae agua de una manera, no sé, todas las moléculas de agua ahí se atraen y esto se seca y llegan las plaquetas y se seca todo. Y es un método muy simple, técnicamente no es un problema, es mucho más fácil que todas las otras técnicas y requiere sí que el sangramiento sea activo, si no hay sangre ahí no va a pegar eso. El problema es el costo, ¿no es cierto? Cada aplicación, cada set cuesta 500.000 pesos. Entonces, obviamente no puede ser una técnica aplicable habitualmente, pero sí debe ser una técnica que uno debería tenerla ahí para algunos casos desesperados o sangramientos difusos, como a veces los cánceres de estómago, sangre en forma difusa, podría solucionar el problema. Hemospray. Inhibidores de la bomba de protones. Es interesante esto. Se hizo una revisión del estudio preendoscópico antes del diagnóstico de la úlcera y no se demostró que tuviera utilidad. Así que uno siempre piensa que sería bueno dejarle omeprazol de inmediato. No está demostrado que sea de utilidad. Post-endoscopía, inhibidores de la bomba de protones son mejores que placebo y los inhibidores de los receptores de la histamina, tanto en resangramiento, necesidad de cirugía, transfusiones y hospitalización. No en mortalidad. Así que, y lo otro interesante es que no parece haber una diferencia demostrada en los estudios entre la vía oral y endovenosa. Naturalmente, si el sujeto está vomitando inicialmente, no vamos a hacer la vía oral. Esto significa que hay que pasar a la vía oral en cuanto la persona puede hacerlo. Hayan desaparecido el sangramiento activo en los vómitos. Vía oral. Eso significa un ahorro de plata importante.
Y tampoco se ha demostrado que las dosis altas por vía endovenosa sean superiores a las dosis bajas o la infusión continua a la vía por bolos. Y su uso es útil naturalmente en úlceras con estigma de sangrado reciente. Su uso en cuanto a hemorragia. Y no hay recomendación sobre la dosis. De tal manera que uno puede usar la vía oral cuando se pueda. Inicialmente, naturalmente, vamos a hacer vía endovenosa y podemos colocar un bolo solamente. ¿Qué hacer después de la primera endoscopía terapéutica si el enfermo sigue sangrando? Perdón, ¿qué hacer después de la primera endoscopía terapéutica? Vale la pena hacer una segunda endoscopía para echar un looking, como dicen, ¿no? Para ver qué pasa. Bueno, de punto de vista rutinario no sirve, no se ha demostrado que modifique la evolución. Naturalmente, que si hay dudas, quedaron dudas, y a veces pasan, muchas veces pasa, dudas acerca del tratamiento que uno hizo en la primera endoscopía, uno puede sugerir eso, naturalmente, hacer una segunda mirada. O si uno no quedó tranquilo con que esclerosó todo lo que había que esclerosar. Pero no en forma rutinaria. Si uno quedó tranquilo, el enfermo está estable, no se necesita. ¿Y qué pasa si falla el tratamiento endoscópico? El sujeto sigue sangrando. Después del primer procedimiento, hay varias posibilidades. Uno es volver a hacer la endoscopía, que es en general lo que se recomienda. Lo otro es hacer cirugía de inmediato. Cuando se comparan esto, cirugía con segundo tratamiento, el segundo tratamiento endoscópico tiene menos efectos adversos, pero un poquito menos útil en cuanto a resangramiento. Así que eso va a depender de la situación. La cirugía y cuando uno decide hacer otro procedimiento, ya sea que fracasó el segundo tratamiento endoscópico, las alternativas son cirugía y embolización. O sea, cirugía, que tenemos al cirujano siempre, o embolización selectiva, que requiere un artista que esté disponible, ¿no es cierto?, para un radiólogo intervencionista. Ambos tienen resultados semejantes. Menos complicaciones en la radiología intervencional, naturalmente, porque no hay una laparotopía de por medio. La recomendación de la guía es que en estos casos, fracaso tratamiento endoscópico, digamos radiología intervencional en aquellos inestables o con alto riesgo operatorio, me parece lógico. Pero naturalmente el principal problema es que uno no dispone de un artista, un radiólogo intervencional las 24 horas del día. Así que lo habitual en nuestra situación es que estos enfermos que fracasan van a la cirugía. Pero si uno llama a Mr. Tapia, sería fantástico. En cuanto a sangramiento varicoso, la profilaxis antibiótica que se ha incorporado en los últimos años siempre debe ser puesta, ya que disminuye el resangramiento, la hospitalización, las transfusiones y las infecciones. No disminuye entre ellas las neumonias ni disminuye la mortalidad. La recomendación es usarlo siempre, de amplio espectro, sangrado varicoso que cubra gram negativos por 5 días. Y eso se ha incorporado en general al tratamiento. Y el tratamiento endoscópico del sangramiento varicoso naturalmente es la ligadura que hemos incorporado desde hace, no sé, 10 años probablemente. Antes existía la esclerosis y cuando se comparan estos, es mejor la ligadura en cuanto a mortalidad, resangramiento, falla de tratamiento, transfusiones, número de sesiones. No hay duda que la ligadura es mejor que la esclerosis. Y eso es lo que estamos haciendo desde hace años. ¿Qué pasa en las varices gástricas? Estas que están, las varices gástricas que no podemos ligar. Hay la alternativa que estamos usando nosotros, el cianocrilato, que es esta inyección de esta sustancia que se endurece en contacto con la sangre, y eso lo usamos rutinariamente. Hay que compararlo con TIPS, que es este shunt, ¿no es cierto?, también por cirugía intervencional, que provoca una disminución de la presión portal. Es mejor, el TIPS es más efectivo en cuanto a resangramiento y transfusiones, pero se asocia con más encefalopatía y no hay diferencia en mortalidad ni en tiempo de hospitalización. Por lo tanto, la recomendación de la guía es cianocrilato, que es lo que estamos haciendo. Si falla, no queda otra alternativa que TIPS. Y hay que gritar por el doctor Tapia para llamarlo. Y si falla la ligadura de varices esofágicas, ¿no es cierto?, naturalmente también TIPS es la segunda alternativa, ya que los shunts quirúrgicos prácticamente ya
no se hacen. Un par de puntos sobre, un par de cosas adicionales que vale la pena tenerlo presente. Mucho el uso de antiinflamatorios no esteroidales, aspirina y clopidogrel, es de uso masivo, ¿no es cierto? Y es frecuente que encontremos pacientes que sangran y que están consumiendo estos medicamentos. Bueno, ¿qué hacer? Hay una cosa interesante. La aspirina y el clopidogrel duran 7 a 10 días en opción, así que, pero se ha visto que si en enfermo que sangra y está tomando aspirina por prevención secundaria, ya sea cardíaca o cerebrovascular, se ha visto que si se mantiene la aspirina, una vez asegurada la hemostasia, no hay mayor resangramiento, no hay mayor necesidad de cirugía, ni hospitalización, ni transfusiones. Este estudio fue de muy buena calidad. De tal manera que y la mortalidad disminuye al mantener la aspirina por la diferencia en eventos cardiovasculares. O sea, la aspirina debe mantenerse una vez que uno asegura la hemostasia. Los AINES deben suspenderse, por supuesto, porque esos en general se usan por dolores y eso podemos usar otros analgésicos. Y el problema del clopidogrel es más complejo, ¿no es cierto?, beneficio de dejarlo o de suspenderlo, y esa decisión siempre debe ser consultada con el médico tratante, ya sea el cardiólogo o el neurólogo. En cuanto a profilaxis en paciente crítico, hay, estas son series que se han estudiado. Es interesante, y inhibidores de protones versus placebo no encontró diferencia. Estudio probablemente mal hecho, ¿no? Inhibidores de los receptores de histamina versus placebo, disminución de sangramiento en pacientes con alto riesgo y de la necesidad de transfusiones. Se demostró antes la utilidad de los antirreceptores de H2. Y cuando se comparan estudios de inhibidores de protones versus los inhibidores de los receptores de histamina, no hay mayor diferencia en mortalidad, sí, pero disminución del sangramiento cuando se usan inhibidores de la bomba de protones. Por lo tanto, la recomendación es terapia supresora de ácido con cualquiera de los dos grupos de medicamentos en pacientes agudamente enfermos en unidades críticas. Y si es posible, por vía oral. Nuevamente, la vía oral no parece ser diferente de la vía endovenosa. Y, por supuesto, reevaluar su uso una vez que el enfermo haya salido de su estado crítico. Y esto es lo que yo quería contarles, de tal manera que los mensajes son que hay que clasificar por riesgo a los enfermos al ingreso. El manejo es principalmente inicial manejo hemodinámico y de las comorbilidades. La endoscopía debe ser hecha en horas en pacientes de alto riesgo y endoscopía pronta en pacientes estables. Una situación, esto es economía. El manejo farmacológico debe ser según etiología. Uno puede dar alta precozmente en casos de bajo riesgo. Y ante fracaso de la terapia endoscópica, evaluar la segunda endoscopía versus cirugía versus radiología intervencional. Y nuevamente les recomiendo las guías de NICE del 2012, que son impresionantemente buenas. Y eso es lo que quería transmitirles. Muchas gracias.